Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. En esta ocasión, como podéis ver en pantalla, ha ganado la opción elegida por vosotros en la encuesta, como siempre hacemos, la tercera opción, que es invertir en bolsa a largo plazo partiendo de cero. Así que lo que os voy a enseñar precisamente es a invertir a largo plazo partiendo de cero. Es una inversión pensando a años vista. Cuando se habla de largo plazo, se habla de mínimo un año. O sea, que la inversión a largo plazo tiene una idea de aguantar varios años. Otra cosa es que los inversores a largo plazo pueden entrar hoy pensando en mantener una operación 5 años y a la hora de la verdad, al cabo de un mes la cierran porque las circunstancias del mercado han cambiado. Y eso se podría decir. Entonces eso ya no es largo plazo. A ver, cuando la intención es ir a largo plazo, pero por circunstancias del mercado cambia, pues se considera igualmente a largo plazo porque la idea de esa cuenta de inversión es posiciones que duren años. Bien, si queréis que os mande saludos, podéis utilizar el chat si estáis en directo. Si estáis viéndolo ya en diferido, no hay ningún problema. Tenéis abajo los comentarios y aprovecho para deciros que si os gusta el contenido de este vídeo, le deis a like y así pues dais vuestro soporte, y si no os gusta pues le dais a dislike, ningún problema. Bien, aprovecho pues para iros saludando, los primeros que habéis entrado en la emisión en directo, como Toni López, que diu bona tarda desde Andorra. Buena tarde, Toni. También tenemos a Ricardo, que dice saludos, Master. Tenemos por otro lado a Andrés, que dice hola, buen día. Pues buen día para Andrés. Susana. Dice Susana que después de mucho tiempo por fin puede estar en el directo. Quiero dar las gracias por dejarnos ver el vídeo en diferido. Por trabajo a veces no puedo estar y así no me pierdo ni uno. Gracias, pues me alegro mucho que puedas estar siguiendo, aunque sean diferido, los directos, y en esta ocasión pues te hayas podido sumar en directo, ¿no? Que así siempre podemos interactuar por el chat, resolver dudas y lo que sea. Max Studio, también saludos, un habitual en el canal. Cristian, que manda saludos. Ricardo, ha sido mi objetivo, te lo he propuesto una vez, ¿cierto? O sea, casi siempre las propuestas, o sea, la encuesta la elegís vosotros, pero lo que pongo en la encuesta, casi todas las opciones también son propuestas, que todas las semanas recibo a través de redes sociales, pues propuestas para hacer vídeos, ¿no? Y entonces es totalmente vuestra elección, pero además pongo a sufragio 3 de las opciones que queréis, ¿no? Después tenemos también a César, que también saluda desde Bas, Argentina, y Chechu, que también pues nos saluda con la mano. Saludos también a Chechu. Y vámonos ya para el gráfico de bolsa. Entonces, partiendo de cero, ¿qué sería lo importante en un gráfico de bolsa? Pues lo importante sería, por ejemplo, comprar aquí un activo y venderlo aquí arriba. Eso sería lo mejor. Y después, cuando hemos vendido aquí, si podemos posicionarnos en corto, porque en el trading se puede ir alcista o bajista, pues nos ponemos en corto en el mismo punto y cerrar aquí. Eso, como podéis intuir, pues lo puede hacer solo un adivino, porque no sabemos en qué momento esto se dará la vuelta. Y en este directo os voy a explicar la manera que tengo yo, que lógicamente no soy capaz de pillar todo este recorrido, pero sí que un 70-80% de dicho recorrido se puede tomar. Entonces, lógicamente, lo ideal sería tener el 100%, pero como el 100% solo lo puede saber un adivino, pues os voy a enseñar una manera. Lógicamente no siempre se acierta, a veces se pierde, pero sí que muchas veces pues se captan tendencias interesantes. Saludos a Janet desde Lima, Perú, nos manda saludos, pues saludos para Janet. Y bien, voy primero a poner un momento la pizarra en blanco y os voy a explicar. Si os habéis fijado en ese gráfico, si lo resumiéramos mucho, veríamos una cosa así. Y de repente
el gráfico se da la vuelta y cae pues más fuerte que la subida. Entonces, como os he dicho, entrar justo en el extremo pues es poco realista. Pero si os fijáis, el gráfico, a ver qué color elijo para la secuencia de altos y bajos, un naranja. Si os fijáis, el gráfico va marcando un bajo, un alto, un bajo, un alto, otro bajo, otro alto. Eso se llama secuencia de altos y bajos, SAP de forma abreviada. Y es una manera de simplificar el gráfico. ¿Por qué simplificar? Porque lógicamente os daréis cuenta que para ir de aquí a aquí, pues va así. Y de aquí a aquí va así. Y después también no va en una línea recta. Es sucio. Pero tenemos que tener la capacidad de dibujarlo más simple, de un extremo al otro, así, trazando líneas. Después lo veremos en el gráfico de verdad. Ahora lo vemos en un dibujo que creo que es más simple. Entonces, ¿cuándo cambiamos la tendencia? Cuando nos rompe, si os fijáis, este SAP va subiendo y en ningún momento se rompe hasta que llegamos aquí. Y este último SAP, siempre el importante es el último, de repente se rompe. ¿Cómo se rompe? Pues con el precio que lo perfora. Si trazamos un nivel horizontal justo en el último bajo, se rompe. ¿Cuándo tomamos la entrada? Pues cuando hay la confirmación de la rotura, que es cuando vuelve a romper. ¿Por qué? Porque así nos evitamos muchas trampas que hay. Una trampa vendría a ser que rompe y a continuación sigue al alza. Y si entramos aquí, pues es una trampa que hace el mercado, hace creer a los analistas que esto se dará la vuelta y no se la da. Por eso esperamos la confirmación. El hecho de esperar la confirmación nos hace entrar un poquito más abajo, pero nos hace entrar cuando ya está más confirmado. Eso sería entrar cuando se agota una tendencia alcista. Pero ¿cuándo saldríamos? Pues si os fijáis, la tendencia nueva bajista que se está generando también tiene una secuencia de altos y bajos. Esta secuencia de altos y bajos nos ha marcado un último punto de SAP aquí. Los anteriores eran estos y no han sido quebrados. ¿Qué sucede si de repente se quiebra el último SAP? Pues no hacemos nada, pensamos que es una trampa y que a lo mejor dará otro movimiento y no cerramos. Pero si a continuación vuelve a confirmar, que sería en este punto de aquí, primero rompe SAP, esto sería el caso inverso, y confirma, pues ya cerramos. ¿Qué recorrido hubiéramos tenido? Pues hubiéramos tenido desde este punto hasta este punto. Lógicamente, no es el recorrido tan grande como podría ser, pero al final uno puede intentar adivinar el futuro, que sería pues cada vez que hay un extremo intentar entrar y pues a base de hostias, porque si todo el rato se quiere entrar en el extremo pensando que va a cambiar la tendencia, pues va a haber muchos stops, o uno puede esperar confirmación y pillar recorridos más cortos. ¿Qué ventaja tenemos en el trading? Pues que este recorrido más corto, gracias al apalancamiento, lo podemos tomar y que si estos son 1000 pips y el recorrido total desde un extremo al otro son 2000, podemos ganar lo mismo con 1000 que con 2000 si multiplicamos el lotaje por 2. Si apalancamos un poco. Un aumento del lotaje moderado, sin hacer locuras. Que siempre haya como mucho un 2% del total de la cuenta en riesgo a lo máximo. Idealmente un 1% o incluso 0,5%. Entonces, eso nos permite que al final se pueda ganar lo mismo con ese recorrido de 1000 que con un recorrido de 2000 gracias al trading. Entonces, lo principal para poder replicar lo que yo os voy a explicar es que tengáis una cuenta de trading, una cuenta demo que se abre totalmente gratis y es la misma que veis que tengo yo en pantalla. ¿Cómo podéis hacer eso? Pues muy simple. Enseguida vamos a ir al gráfico, ya a verlo.
aquí en MetaTrader, en la página web, os dejo el link en el chat, también os lo dejo en pantalla si ya estáis viendo el vídeo en diferido. Pues en ese link tenéis para abrir una cuenta demo, aquí hay un vídeo tutorial y después está el link para crearla, y en este vídeo yo voy siguiendo los pasos con vosotros. Eso os permitirá tener lo mismo que veis aquí en pantalla, una cuenta de trading. En este caso he abierto el oro, porque el oro se utiliza mucho para inversión a largo plazo. Hay activos muy especulativos que la gente acostumbra a entrar pues para hacer trading a corto plazo, y hay activos como el oro que es como típico activo del tradicional activo a largo plazo. Entonces, vamos a ver lo que hemos visto antes a la práctica. Podéis ver que a la que estamos aquí, pues todo es un poco más complicado, ¿no? Porque ya os he dicho que estos extremos voy a hacer en el mismo color que hemos hecho antes. Aquí tenemos un SAP, aquí tenemos otro SAP, otro, y veis que obvio estos micros SAPs tan pequeños. Aquí tenemos un rompimiento, después ya el SAP vuelve a confirmar arriba, y si esto lo simplificamos, pues trazando como hemos hecho en el dibujo sería así. Y eso requiere de práctica, tenéis que coger el ojo, entrenar para ser capaces de ver en el gráfico de forma simplificada. Si os fijáis, este SAP se rompió. No hemos entrado, hemos pensado que esto sigue alcista, y si teníamos una orden desde abajo, ¿no? Desde una compra, pues no la habríamos cerrado porque nos faltaría que volviera a romper, cosa que no hizo. Y lo que acaba pasando es que esto continúa alcista. Entonces aquí se abre mucho el macro, pero aquí podemos volver a simplificar un poco. Bien, visto esto, vamos a centrarnos en el cambio. Entonces, el cambio de tendencia, vamos a analizar bien, bueno, más que con el lápiz ese, voy a hacerlo con esto de aquí. Vamos a analizar bien si esto es superado o no, y identificar en qué punto cambia la tendencia. Como podéis ver, aquí se complica mucho porque se abre muchísimo y es muy macro. Entonces tenemos que saber también, cuando sucede eso, entender que desde aquí hasta aquí sí que es un movimiento, pero después podemos volver a hacer un poquito más micro. Serían pues estos movimientos de aquí. Aquí este recorrido es tan grande que también se puede pillar uno en medio, y aquí no supera. Pero cuando de repente veáis que hace una abertura tan grande, podemos volver a cerrar un poco, ¿no? Así. Y este recorrido que vuelve a ser muy grande, como ya no supera este de aquí, pues también lo consideramos. ¿Por qué? Porque si no, acabaremos haciendo una secuencia de altos y bajos muy exagerada, del estilo este. Y esto no es para esta temporalidad. Entonces es importante ni irse a lo muy micro. ¿Qué sería lo muy micro? Pues lo muy micro sería, por ejemplo, aquí trazar todo esto. Cada vez que hace micromovimientos, estar en eso, ¿no? Eso no es de aquí, sería de otra temporalidad, pero tampoco ir tan grande. Entonces hemos dicho que el último SAP es este de aquí. Este, por lo tanto, sería el punto de cambio, porque este movimiento es demasiado macro, como este es el último SAP, o este de aquí. Porque ahora os voy a enseñar por qué no es este. Este de aquí no lo es, porque no genera un bajo por debajo del anterior, que era este. Veníamos así, ¿no? Cuando genera un bajo, entonces no es aquí, el que lo generó es este, que es el que da el movimiento, y esto no es válido. Espero que lo hayáis entendido. Y vamos ya a analizar el cambio. A ver, hago un poco de caso al chat. Tenemos a Hot. ¿Qué piensas de usar un bot para invertir? Bueno, es una opción. O sea,
no es que el trading manual sea la única manera de hacer trading o invertir. También se puede hacer trading o invertir a largo plazo utilizando robots. El tema es que no por usar un robot la cosa es más fácil. O sea, los robots también tienen su complejidad y son complicados. Así que no os penséis que el bot es el santo grial. Nuria dice, gracias por tus clases, no me perdí una desde la Floresta. Me alegro mucho, Nuria, que estés pues siguiendo todos los contenidos y además eres miembro del canal. Os invito a todos, si queréis uniros a miembros del canal, que aparte de estar suscritos y dar a la campanita, que eso os avisa pues cuando hay directos, si ya queréis dar un paso más podéis ser miembros del canal, como es el caso de Nuria. Si os fijáis en el chat, Nuria sale en color verde, sale con un escudo. Ese escudo, depende de los meses que llevéis como miembros del canal, va cambiando el color. Y ¿qué ventajas tenéis al hacer miembros del canal? Que está debajo del vídeo para hacerse. Pues tenéis muchas ventajas. Una de ellas es un vídeo semanal exclusivo, que no son los vídeos que hago por abierto, de larga duración, ya más técnicos. También pues tenéis descuentos para las formaciones de la academia, descuentos en merchandising y aparte de eso hay un canal de Telegram exclusivo solo para miembros del canal de YouTube, donde se pasan análisis todos los días de gráfico diario, que son pues análisis replicables, ¿no? Porque son análisis que se hacen 10 minutos antes del cambio de vela todos los días. Y podéis vosotros pues hacer el mismo análisis o compararlo con el vuestro a ver si marcáis las mismas entradas, los mismos niveles y todo igual. Max Studio, sé que es una clase de inversión, pero se podría para un próximo vídeo tener una estrategia de tendencias, de cómo tomar la tendencia de principio a fin con gestión, si es posible. Gracias, pues hoy precisamente estamos haciendo eso. O sea, al final, lo de largo plazo, corto plazo, cambia de que aquí estoy en gráfico diario. Entonces, son operaciones pues que van a durar, pero si eso se hace en gráficos inferiores, pues van a durar menos. O sea que no es ningún problema. Roberto, hoy puedo ver el directo, te escribo desde Finlandia. Pues saludos para Roberto desde Finlandia. Alejo, que dice buenas tardes. David, saludos desde Bolivia y gracias por las clases. Y Alejo, que saluda desde Madrid. Pues muy bien, como veo que de momento no hay dudas, sigo con la teoría. Y si os surge cualquier cosa, cualquier duda, pues me lo decís. Muy bien. Aquí tenemos el cambio. Este es el último SAP. Secuencia de altos y bajos. Y en este mechazo justamente se rompe el SAP. Eso significa que a partir de este punto ya tenemos una rotura. En este otro punto tenemos una confirmación. Por lo tanto, cuando acaba esta vela, ya podemos entrar. Aquí hay dos opciones. Lo que os he dicho antes es entrar inmediatamente. Sería la vela que rompe, tomamos una entrada. Eso es una manera. Con eso no vais a pillar tan buen precio. Hay una segunda opción que es la siguiente. Es a partir que sucede eso, buscamos una trampa. La trampa es la estrategia que enseñamos en la Academia de Código Trading. Entonces, hoy no voy a profundizar en qué es una trampa. Si alguien quiere aprender cómo funciona la estrategia de trampas, que para mí es la mejor estrategia que he encontrado en mi vida como trader, pues lo podéis hacer en la Academia de Código Trading. Tenéis aquí en la academia, que os he dejado en el chat, también os lo dejaré en pantalla cuando el vídeo esté colgado, tenéis el curso gratuito donde podéis empezar tomando 30 videolecciones y empezar a entender pues, los cimientos del trading y las inversiones. Ya si queréis dar un paso más, también está la opción de hacer una formación Pro Élite o VIP, que son formaciones que ya tienen aulas virtuales en vivo. Hay un mes de aulas en la Pro, 3 meses en la Élite y 6 meses en la VIP. Pero aparte tenéis en todos los grupos, sea la formación que sea, tenéis un canal de Telegram y un grupo de Telegram exclusivo para alumnos,
que en el canal también se pasan pues análisis todos los días y todas las informaciones relevantes, vídeos exclusivos, muchísimos centenares de vídeos exclusivos que no están por abierto en YouTube, estrategia de trading, tenéis la estrategia de trampa y está explicada en PDFs y en vídeos, también tenéis herramientas de backtesting y un gestor de órdenes, eso en cualquiera de las formaciones. Aparte en la élite también tenéis tutoría durante 6 meses, resolución de dudas, seguimiento, todo lo que necesitéis. Y aparte en el VIP hay tutoría ya de 1 año, pero las aulas de 6 meses, aparte hay aulas privadas. Eso solo sucede en el VIP, que tiene también pues aulas privadas. Os vuelvo a dejar en pantalla pues el link de la academia para el que quiera pues formarse ya de forma más profunda. Entonces, una vez nos ha confirmado el cambio, tenemos puntos de entrada por trampa. Esta trampa nos haría entrar aquí, esta otra trampa nos haría entrar aquí, pero esta segunda no es válida porque estaría quemada, creo. He dicho, ahora no voy a entrar a explicar todos los parámetros, vamos a ver si aquí la pillada es suficiente. Sí, la entrada válida hubiera sido esta de aquí, esta segunda no es válida. Muy bien, sabemos dónde entrar, pero ¿dónde cortar las pérdidas? Pues muy simple. Tenemos un último SAP que sería el que ya nos dice que esto nos sigue. O sea, aquí tenemos una confirmación, pero aquí hay un nivel de el último SAP, el de la tendencia, que mientras no se supere significa que esta confirmación es válida, ¿no?, para cambiar de tendencia, pero en caso de que se supere, vamos a trazar aquí el nivel, veis que casi pero no, pues ahí iría el stop loss. Y aparte de ir el stop loss, ¿por qué el stop loss está puesto ahí? Porque ese sería el momento en el que ya no tiene sentido permanecer en el mercado. ¿Por qué no tiene sentido? Porque ya el SAP ha cambiado otra vez alcista. Me diréis, sí, pero no está confirmado, ya. Pero el punto máximo no necesita confirmación, porque inhabilita la operación. Eso no significa que ya automáticamente nos pongamos alcistas. Para ponernos alcista volvemos a necesitar confirmación. Entonces, hemos dicho que esta trampa no es válida, la válida sería aquí, el nivel de entrada sería este de aquí, y me diréis, ¿y el take profit? Pues no hay, la entrada es el nivel rojo de aquí, el TP es aquí, hay el stop loss, casi nos lo toca pero no, y la operación funciona hasta que haya un cambio de SAP. Si os fijáis, el cambio de SAP, vamos a ver cómo sería toda esta caída y vemos que la secuencia de altos y bajos, simplificando, sería así. Tenemos que verla en esta temporalidad. De tal manera que estoy dudando no, pero me quedaría más con este. Sí, porque este otro de aquí es muy micro. Entonces, al final lo importante son los 3 últimos movimientos. Este sería el último SAP que nos haría pues cambiar. Vamos a trazar este último SAP y vamos a ver dónde se hubiera salido. Pues hubiéramos salido cuando nos confirma, porque aquí hay solo la rotura, pero la confirmación nos la da, perdón, que se me va ahí. Este tipo de nivel es un poco complicado porque se ancla, ¿no? Se hace efecto imán. Entonces, ¿dónde hubiéramos salido? Pues la primera vela que rompe es esta. ¿Qué recorrido hubiéramos tenido? Pues hubiéramos tenido desde aquí hasta este punto de aquí. Esto es el recorrido de beneficio y esta la distancia de stop. Si os fijáis, no hay TP, lo sabemos, una vez vuelve a cambiar. Pero es que inmediatamente sucede esto, hay 2 opciones. Una es en esa misma vela, que es aquí, cerramos la operación si habíamos entrado en este punto, porque ya os he dicho que también hay la opción de entrar directos, ahí no se os escapará ningún recorrido.
pero no pilláis tan buen precio como si buscáis la trampa. También se pueden hacer ambas, ¿eh? Imaginemos que estás dispuesto a asumir un 2% de riesgo. En este primer punto tomas un 1% y en caso de que te dé una trampa, que sería en este punto, tomas otro 1%. Ahí estás encontrando un punto a mejor precio y uno no tan bueno, pero también en caso de que se dispare rápido a tu favor, pues al menos ya tienes media operación ahí, ¿no? Un 1%, una de las operaciones. Entonces, una vez sucede esto, ya tendríamos excusa para volver a entrar. Vamos a ver si, ampliando el zoom, si después de esta vela, pues tenemos que ampliar mucho, si esta vela es negra, por lo tanto, es un nivel válido para trampa y aquí tendríamos una primera oportunidad que hemos cerrado en esta vela, ¿eh? Pero para ya ponernos en la nueva dirección hasta nuevamente, a ver que encuentre dónde estábamos, todo esto, no, aquí. Aquí tendríamos una nueva trampa, creo que está quemada, en caso de que esté quemada, está quemada, entonces lo que iríamos ya es a buscar la siguiente. Peor precio, sí, ya veis que entrar directo a mercado en la vela que confirma unas veces os da peor precio, como era el caso de aquí, porque te da un retroceso y te permite entrar a mejor precio, y en otras ocasiones es la trampa la que da peor precio. Y claro, al entrar aquí estás entrando ya muy tarde y ahí tienes que valorar si merece la pena o no entrar tan arriba, cosa que entrar a mercado pues no se escapa ningún movimiento. Álvaro comenta sobre qué broker recomiendo y si daría una oportunidad a eToro. Mira, al principio del vídeo he pasado ya una cuenta que podéis abrir con el broker RoboForex, que es el que yo trabajo y recomiendo. Entonces con RoboForex podéis abrir la cuenta demo. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. Y pues sois libres después de si aparte de demo queréis abrir cualquier cosa bajo vuestra responsabilidad, pero yo os recomendaría tener una gran formación, una época larga en demo, mucho backtesting, una buena plataforma de backtest antes de ya pasar a lo que es la demo. Pues en el link que os he dejado y también en pantalla tenéis para descargar la demo. Y sobre el otro broker que me comentas, claro, yo no lo he trabajado, no lo he usado nunca. Lo que puedo decirte sobre él es lo que hay en internet, lo que cualquiera puede encontrar. Entonces no te puedo asesorar bien porque yo no sé si los retiros son rápidos, no sé la fiabilidad. Pero lo que te puedo decir es que con RoboForex, pues siempre que ingreso es súper rápido, hay 2 días al mes que se retira gratis, no hay ninguna comisión para retirar el dinero y lógicamente siempre utilizo esos días para hacer retiradas y eso hace que te ahorres comisiones, ¿no? Y aparte la velocidad, o sea, tanto si es gratis como si es retiros con comisión, es súper rápido, nunca hay pegas, nunca hay cosas raras, no hacen marketing, o sea, es un broker que no os estará llamando para que queméis vuestra cuenta ni cosas así. Y bien, voy a borrar niveles y es un caso que hemos visto mucho, pero vamos a volver a verlo porque el Bitcoin ha cambiado de tendencia. Y vamos a ver qué hubiera sucedido aplicando exactamente lo mismo, ¿no? Primero vamos a ver desde dónde vendríamos alcistas. Pues mira, todo esto venía bajista. Aquí estaría la rotura de SAP y a continuación la confirmación. Y si entramos a mercado entraríamos aquí arriba. Si entramos por trampa, aquí hay una trampa válida y entraríamos en este punto. Voy a trazar como si hubiéramos entrado por trampa y vamos a ver en qué momento saldríamos. Aquí la secuencia se va respetando y aquí se dejó de respetar. ¿Cuál fue el último SAP? Pues el último SAP es este de aquí,
Esto también sería enfocar el Bitcoin a largo plazo, ¿eh? Por lo tanto, como este es el último SAP, hay dos altos más altos y el último bajo es este sería el punto para cambiar, y ahí hay dos maneras de verlo. Una es que aquí da el cambio y aquí ya rompe confirmando. En ese caso, pues la entrada sería en este punto. Cuando se confirma es entrar aquí con un stop loss aquí. Eso si entráis al mercado. Y también sería la salida de la operación que teníamos, perdón, que venía diciéndoos que hay una operación aquí abajo que hemos entrado en este punto de aquí y hubiéramos cerrado la orden en este punto, que es cuando ha confirmado y cierra la vela. Más o menos era por aquí. Ahora con el zoom hago más preciso. Aquí. Pues mira, sí, es justo aquí. Pues ese es el recorrido que hubiéramos tomado. Ahora estaríamos entrando en una nueva dirección. Ya sé que parece muy fácil, pero es que realmente invertir así a largo plazo no es difícil. O sea, es mucho más difícil el intradiario y estrategias súper complejas y mirar 1000 indicadores. Esto a priori os puede parecer muy fácil, no lo es tanto como parece, pero bueno. Aquí tendríamos la confirmación en caso de entrar por trampa, pues la entrada sería en este punto de aquí, cuando hay el cambio de color. El stop loss sería aquí y no hubiéramos salido. O sea, ahora estaríamos esperando que esta secuencia de altos y bajos, que de momento solo ha dado 3 movimientos, pues diera, por ejemplo, si al final retrocede hasta aquí, ahora da un nuevo bajo, si después va hasta aquí, y esto ¿cuándo se termina? Pues esto se termina cuando nos rompa el SAP y lo confirme. Si por ejemplo fuera aquí, en la zona de los 20.000, ya hubiéramos captado otro recorrido. En este caso, pues hasta aquí, ¿no? Si aquí es donde se da la vuelta, si profundiza más, pues más. Y esa es la manera. Álvaro dice, muchas gracias por la explicación pues de antes del broker. No sé si os quedan dudas, si habéis entendido. Aparte del oro, pues he visto interesante ver el Bitcoin porque os lo he enseñado mucho, hemos estado analizando mucho el cambio. Yo ya os dije en este momento que todo el mundo estaba hundido. Cuando hubo esta vela dije, no me confirma el cambio. Yo mientras en diario está así no cierro nada. Después ya vino una confirmación y también hay la lectura de decir, es que esto de aquí lo veo muy micro. Si sois más partidarios de analizar que el cambio se da en este punto más macro, hubierais cerrado todo muy cerca, ¿no? Hubierais cerrado aquí, que es cuando da la confirmación, en el otro caso aquí. O sea, si veníais de abajo, de cerrar aquí o aquí, no hay mucha diferencia. Sí que hay más diferencia en la entrada, ¿no? Entrando aquí o aquí no hay mucha, pero si entrabais en esta trampa sí que hay más. Y claro, en caso de entrar por trampa, la siguiente trampa que nos dio, que estuvimos viéndola aquí, es esta. Esta trampa que está funcionando, ya os tendría que dar TP técnico, que es un primer profit, si usaréis la estrategia no para invertir a largo plazo, sino con TPs cortos, pues ya dio TP. Lo dio en la zona de 31.000 el día 8 del 6 de esta semana. Y bueno, el Bitcoin de momento pinta mal. Bueno, pinta mal, está bajista. O sea, ya sabéis, yo hasta que no me diga lo contrario, ahora solo vendo. Cuando me confirme un cambio de SAP, cosa que no ha hecho porque todo está bajista, pues cuando confirme daré el cambio. Elson debe estar en la universidad porque dice viva las universitarias de Andorra. Pues disfruta mucho de esa época estudiantil. Y a ver qué más comentáis. Susana dice, según la estrategia de trampas no entramos con velas quemadas porque están muy cerca del take profit, ¿no? Pero si en ese caso no hay TP, ¿no se podría entrar igual? Sí, se puede hacer el tema que comentas, no filtrar tanto, ¿no? Porque esa lógica es para buscar un TP cercano, entonces se te van
a formar más trampas, vas a tener más oportunidades si lo haces de esta manera. Muy interesante la reflexión de Susana. Por ejemplo, aquí había estas dos, ambas son válidas, pero antes hemos visto un caso que creo que era aquí abajo. No, aquí también era válida cuando nos daba el cambio para entrar alcista. Debía ser el caso de el oro. Chao US dólar, que es el oro. Y vamos a ver el oro. Aquí tendríamos un caso y sí, realmente ese parámetro para operar así se puede quitar. Yo no quería tampoco complicar mucho, sé que no he entrado a profundizar cómo funciona la estrategia de trampas, pero muchos sabéis cómo va. Y en este caso, pues ahí estaría una entrada que no sería necesario pues tomar esta, y no es necesario filtrar de esa manera. ¿Por qué? Porque al final, buscando un gran recorrido, pues no se necesita más. Y aquí estábamos pues analizando oro. ¿Alguna duda? ¿Entendéis todos bien el SAP? ¿Sabéis cómo funciona la secuencia de altos y bajos? ¿Entendéis cómo trazo los niveles? ¿Entendéis cómo funciona más o menos una trampa? ¿Tenéis alguna duda para operar así invirtiendo a largo plazo? Al final, lo más simple que existe es esto, O sea, si os fijáis, el precio va generando una tendencia, que la tendencia no es otra cosa que una secuencia de altos y bajos que cada vez son más altos si es alcista, y en el momento que esa secuencia es quebrada, el último bajo ya no se respeta, pues hay un cambio de tendencia y ahí pues sale una nueva tendencia. Ese es el punto de dejar de pensar en esa dirección y ponerse en la otra. Esto que parece tan obvio y tan simple es lo que se utiliza a largo plazo, fondos de inversión, analizando en gráficos diarios, semanales o mensuales, gráficos para periodos largos de tiempo, para buscar, por ejemplo, ese cambio de Bitcoin. Bitcoin, cuando da un cambio así de SAP, después acostumbra a durar años, ¿no? Ahora puede estar o meses o años, pero podría estar un año, 2, 3, 4 en volver a superar los 60.000. Cada vez que hay esos cambios, pues tarda años, ¿no? Igual que otros mercados. Entonces, me podéis decir, ya, pero es que muchos utilizan análisis fundamental, estudiar ese activo o esa empresa si son acciones y profundizar en ello para decidir si es una buena acción para comprar y en qué momento pues venderla si fuera necesario. Pero en los fondos también se analiza técnicamente y lo más lógico, simple, es esto. Pero el tema es que queremos entrar aquí arriba y no nos tiene que dar miedo esperar a que confirme, entrar más tarde, pero de forma más segura y con recorridos que no serán tan jugosos, pero también será más conservador. Entonces, al final, el precio o está subiendo o está bajando o está lateralizando. Esa es otra característica. ¿Qué sucede si se pone a lateralizar? Pues si lo que nos hace es lateralizar respetando el último SAP, pues en esta zona, si estamos operando tendencias, no operamos al ser a largo plazo, en un momento lateral, mientras no respete el SAP y simplemente lo rompa pero sin confirmación, pues no cambiamos. Si esto venía, por ejemplo, si esto venía bajista y se pone a lateralizar, mientras no respete este SAP, no pasa nada. Si rompe y confirma, nos cerramos lo que teníamos y cambiamos alcista. Ese es el último escenario, ¿no? Hemos visto tendencia alcista, tendencia bajista, ahora vemos casos laterales. Otra opción es que finalmente esto siga cayendo, como ya veníamos, se supone, desde arriba, pues como nos respeta este SAP, pues seguimos a la baja hasta que crea un nuevo SAP y ya se acaba la lateralización. Al final, una lateralización puede ser pues que se dé así a media tendencia y simplemente sea un momento lateral, pero en una tendencia que después continúa, o hay otro caso que una lateralización
se dé en un extremo para cambiar. Ese es el segundo tipo de lateralización, que después de lateralizar, pues hay un cambio. Simplemente pueden haber esas dos opciones, ¿no? Que siga la tendencia o que cambie. O sea, el precio solo puede subir o bajar. Ahí no hay más opciones. Andrés Camilo dice cómo funcionan las entradas en MetaTrader 4. Buy limit o sell limit. Mira, me estás diciendo entradas que no son a mercado. Yo aquí os estoy hablando de entrar siempre a mercado. ¿Entrar a mercado qué es? Pues vamos a poner play aquí. El mercado, el oro ahora mismo nos está moviendo. Nos vamos a Bitcoin, que Bitcoin sí que se está moviendo. Bitcoin dólar, aquí lo tenemos. Elimino todos los niveles. Perfecto. Y veis que el precio está en este punto, donde sale la rayita gris. Y sí que se está moviendo, porque el Bitcoin no cierra nunca, va 24 horas todos los días del año, a diferencia de otros mercados, como la mayoría, que el fin de semana cierran. Entonces, tú puedes entrar a mercado, que es abrir una operación justo en el punto que estamos ahora. Sería ir a nueva orden y simplemente le dices vender si quieres ir a la baja o comprar si quieres ir al alza, si crees que el precio subirá o bajará. Poniendo venta o compra, entras directo a mercado. Lo que tú comentas de las orden límite o stop es lo siguiente. Imaginemos que tú quieres entrar alcista, pero quieres entrar si el precio llega a este punto. Entonces, como no está ahí el precio está aquí arriba, tú en este punto pones una buy, porque quieres comprar, ir al alza, limit. Entonces, no sabemos si el precio va a tocar o no. Si el precio ahora toca y después dispara para arriba, pues habrás pillado mejor precio que entrando a mercado, pero también hay la opción de que el precio se dispare sin pasar por aquí. Ese es el tema de cuando entras con órdenes que no van a mercado. Otro tipo de orden es la sell limit. Podemos entrar en sell a mercado, que sería justo en el punto actual, o podemos decir, mira, si toca este punto, voy a entrar con una sell limit. Esto sería una venta, pero aquí buscamos un mejor precio, que es que dé un retroceso antes de ir a favor de lo que buscamos. Esos son las orden limit. Hay otro tipo de orden pendiente que es la orden stop. ¿Qué diferencia hay? Imaginemos que queremos entrar con una buy a este punto. Como el precio tiene que ir a nuestro favor, no a nuestra contra, y pues tiene ya que subir, pues eso se llama una orden stop, una buy stop. En el caso de venta es lo mismo. Si quisiéramos vender solo si nos rompe este nivel, pues sería una sell stop. Esa es la diferencia entre una orden limit, una orden stop y una orden a mercado. Entonces espero que lo hayas entendido, Andrés, y te haya quedado pues claro. Dave, he oído que para cazar las tendencias es bueno usar el zigzag o medias móviles. ¿Qué piensas de eso? Bueno, te puede ayudar. O sea, tú puedes trabajar con el mercado en bruto, pues aquí, o insertar un indicador de tendencia, como puede ser las famosas Moving Average, por ejemplo, una de 100 periodos, aplicamos y vemos que pues coincidió, ¿no? El momento, en este caso coincidió, no es que siempre coincida. Nuestro análisis era que aquí había la rotura de SAP con este nivel y aquí la confirmación, y vemos que en el caso de la media móvil de 100 fue igual, en el mismo punto exacto hubiéramos cambiado. Y si buscáramos una confirmación más grande también. Y si buscáramos que cambiara la inclinación de la media móvil, pues también hubiéramos entrado más tarde, ¿no? Pero si os fijáis aquí, fueron alineados el análisis por secuencia de altos y bajos con el análisis de línea de tendencia. Entonces, el indicador de zigzag es tendencial. Zigzag, a ver si lo encuentro aquí, zigzag. Vamos a ver el zigzag y si os fijáis, pues respeta también lo mismo, ¿no? Nos está simplificando lo que es la secuencia de altos y bajos y coincide totalmente con lo que había analizado sin indicadores,
que es que esta vela rompe el último zigzag, el último SAP. El zigzag es la secuencia de altos y bajos. Y después de romperse confirma. Por lo tanto, aquí en estas trampas pues hubiera sido lo mismo. Si os fijáis, en este caso coincide totalmente las herramientas que propone Mac Studio. Ya os digo que la media móvil es de lo más utilizado, no solo por traders, sino por tema institucional, en grandes fondos y así. Es muy habitual acompañar el gráfico de medias móviles. Las más típicas pues son 100, también 200, pero ahí ya también depende de cada activo. Nos podemos tener más de una, por ejemplo, una de 50 más micro, otro color. Esta nos sigue la tendencia más rápida y cuando pues nos avisa antes del cambio, pero también hay más falsos cambios, ¿no? En ese caso tenemos más casos más casos, podemos añadir tantas como queramos, por ejemplo la de 200, ya sería una tendencia más lenta en naranja. Esta, claro, nos avisa muy tarde, el cambio de inclinación pues viene muy tarde. ¿Por qué? Porque la media móvil hace una media de los últimos 200 velas. 200 periodos es las últimas 200 y busca un punto ponderado intermedio. Entonces los cambios de inclinación de esas pueden marcar o los rompimientos. Ahí a cada estrategia depende. Andrés dice muchas gracias. Bueno, veo que ya no hay más dudas. Si os interesa hacer pruebas con el zigzag, con medias móviles, ya veis que la propia plataforma lo tiene. Vamos a ver un momento si para terminar eso, aquí tenemos el caso de lo que es el oro, a ver si coincide con nuestro análisis o no. Estoy en el oro. ¿Qué pasa? Que borré todos los niveles, ¿no? Creo que aquí hicimos el cambio. Aquí veis que hace una secuencia un poco más micro, pero sí que más o menos hubiéramos coincidido. Cuando ya nos rompe por aquí, pues, coger alcista, también por media móvil pues va bastante ligado. Aquí da otro cambio y otro cambio intermedio, y después ya se vuelve a disparar, rompiendo también el zigzag. Y bueno, si alguien tiene dificultades puede usar tranquilamente el zigzag, no hay ningún problema. Bien. Espero que os haya gustado este directo. Si es así, dadle a me gusta. Y no os olvidéis también de darle a suscribir y a la campanita para que YouTube os avise de todos los contenidos que voy creando. Nos vemos en el próximo vídeo.